Mi nombre es Josué, hoy voy a hablar sobre hierro fundido. Vamos a dar una breve introducción sobre el hierro fundido. Son básicamente aleaciones de hierro y carbono. En relación al diagrama hierro y carbono anteriormente estudiados, la cantidad de carbono necesaria para saturar la austenita está entre el 2 al 6,67%. El alto contenido de carbono en esa aleación tiende a ser frágil al hierro fundido, ¿no? Y comercialmente se usa entre el 2,5 al 4% de carbono. Ahora, la ductibilidad del hierro es muy baja, por ende no puede laminarse, no puede estirarse, no puede trabajarse a temperatura ambiente. El único proceso que se puede utilizar en los hierros fundidos es la fundición de piezas. Como hemos mencionado anteriormente, son muy frágiles en comparación a otros aceros. Como podemos ver aquí, hemos mencionado anteriormente en esta gráfica, vemos que los aceros están entre un 0 a un 2% en carbono, mientras que los hierros fundidos están entre el 2 al 6,67%. Ahora, vamos a ver los tipos de hierro fundido y la clasificación que se le da es de acuerdo a su estructura metalográfica. Hay muchas variables a considerar, entre ellas las más importantes está el contenido de carbono, el contenido de aleación y de impurezas, la rapidez de su enfriamiento y el tratamiento térmico luego de fundirse, ¿no? Estas variables controlan la condición y composición del carbono y su forma física, obviamente. Y estas están dadas a través de dos modelos, el carbono combinado y el carbono sin combinar. El carbono combinado está en forma de hierro en la cementita y el carbono sin combinar está en forma de grafito. Y que este a su vez subdivide en 5 categorías, que serían los hierros fundidos blancos, los hierros fundidos maleables, los hierros fundidos grises, los hierros fundidos enfriados rápidamente, hierros fundidos nodulares y hierros fundidos aliados. Los hierros fundidos blancos, la composición de carbono está en forma combinada como cementita. En los hierros fundidos maleables, la mayoría del carbono está sin combinar en forma de partículas redondas irregulares. En cambio, en los hierros fundidos grises, la mayoría está sin combinar, o sea, en forma de escamas de grafito. En los hierros fundidos enfriados rápidamente, hay una capa superficial blanca que está combinada con un hierro gris. O sea, son dos capas en su superficie. Ahora, vamos a ver los hierros fundidos nodulares. Esto mediante aleaciones especiales. El carbono está sin combinar en forma de esteroides compactas. Y los aceros fundidos aliados, sus propiedades de estructuras mejoran considerablemente mencionados anteriormente. O sea, hay tipos que, se, que pueden ser hierros fundidos blancos, pueden ser hierros fundidos maleables y que a su vez están aliadas con otros elementos y que estas a su vez modifican, mejoran o empeoran sus propiedades mecánicas. Ahora vamos a explicar cada uno de estos hierros. Tenemos al hierro fundido blanco. Estos cambios tienen al lugar, estos cambios están determinados ya por el diagrama de hierro carburo de hierro. Y como podemos ver, por ejemplo, eh, hemos dicho anteriormente que estas aleaciones están entre el 2,5. Vamos a trazar una línea en el 2,5. Tenemos aquí tres zonas para ver en qué estado están. Tenemos aquí en el X1 que sería el líquido. En el X3 ya sería austenita. En el X4 sería ledeburita. Y ya ledeburita y cementita proectetoide, ¿ok? Y ya en la parte inferior sería ya la perlita. Y no olvidemos que estas aleaciones son hipoeutécticas. Algunas características del hierro fundido blanco es que son resistentes al desgaste y son extremadamente frágiles y no se puede maquinabilidad fácilmente, o sea que no se puede dar forma en una máquina. Hay, hay varios usados que se le da al hierro fundido blanco, como es mezcladores de cemento, bolas de trituración para acería, boquillas de extrusión y muchos.
muchos más. Aquí podemos ver la microestructura típica de hierro blanco. Podemos ver a 20 aumentos y a 250 aumentos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el hierro fundido maleable. Eh, Usamos el mismo diagrama de hierro carburo del hierro anteriormente mencionados, pero en esta ocasión vamos a centrarnos más en las fronteras de las fases y que estas fronteras ofrecen un sistema metaestable de hierro-carbono. Y como podemos ver, todas estas fases o estas fronteras están delineadas de líneas punteadas. Y como podemos ver, está en la línea eutectoide y eutéctica, ¿no? En ambas está. Y también por parte de la austenita. Ahora, el propósito de la maleabilización es convertir todo el carbono presente todo el carbono presente en el hierro blanco en grafito o en ferrita, depende del uso que le des. Ahora, comercialmente este proceso es conocido como primer y segunda etapa del recocido. Como podemos ver aquí, hay un porcentaje de ciertos elementos para las aleaciones que ya son usadas eh, industrialmente, ¿no? Tenemos al carbono, al silicio, al manganeso, al fósforo y al azufre, de acuerdo al uso que le vas a dar a este hierro. Tenemos aquí los cambios que sufre la microestructura en función al ciclo de maleabilización. Como podemos ver, primero hay muchos cambios en cuanto a su proceso, ¿no? Podemos ver que primero es perlita, luego se convierte en austenita, luego en carbón revenido, seguido de ferrita, ¿no? Y como podemos ver aquí, tenemos a un hierro maleable, ya a un aumento de 100 y a otro hierro aquí que está a un aumento de 500. Ahora sí vamos a hablar sobre el hierro perlítico maleable. Si nosotros controlamos la cantidad de carbono en un orden de 0,3% a un 0,9%, se retiene como carburo de hierro este carbono. Y las propiedades mecánicas son totalmente distintas. Como podemos ver, mientras hay un porcentaje diferente de una aleación u otra, las propiedades mecánicas siempre van a cambiar, ya sea mejorar o debilitar algunas propiedades, ¿no? En relación entre el contenido de cobre y la dureza maleable de una composición dada, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que nos da la dureza de Britnell en función al porcentaje de cobre. Y como podemos ver, cada elemento le da una mayor o menor dureza a la aleación. Por ejemplo, el carbono le da una super dureza, mientras que el fósforo le da menor dureza a la aleación. La cantidad de perlita formada en la estructura, en toda estructura de hierro perlítico maleable, depende de la temperatura que inicia el temple. Bueno, esto hierro perlítico maleable ya está usando el temple. Entonces, sabemos que el temple nos da como resultado un carbono retenido o perlita. Entonces, como podemos ver a continuación, tenemos a hierro perlítico maleable a 500 aumentos. Y como podemos ver aquí también, los ojos de buey son, que como son conocidos normalmente, son nódulos de carbono revenido que están rodeados por áreas ferríticas. Como podemos ver, la ferrita es el que está de color blanco y los ojos de buey, como por así decirlo, son los que están de negro, ¿no? Ah, me olvidé mencionar de que todas estas imágenes están afectadas con Nital al 2%. Para que nosotros ya sabemos que si nosotros analizamos una microestructura, tenemos que atacar con una solución para que nosotros podamos distinguir entre las diferentes estructuras que hay en la aleación o en la pieza que estamos nosotros observando. Tenemos aquí también el hierro perlítico maleable revenido, que es muy diferente en comparación a las demás estructuras. Y tenemos aquí en los 500 aumentos, ¿no? Ahora sí, lo que nos interesa a nosotros es las aplicaciones que nosotros podemos darle a estas aleaciones.
como por ejemplo en este caso sería las cajas parejas y diferenciales. Tenemos ejes de levas cigüeñales, engranajes, man- montas de armas de juego y muchos otros usos más. Ahora aquí podemos ver ciertas propiedades mecánicas que he considerado en comparación al tipo ferrítico o perlítico de este hierro, ¿no? Y como podemos ver, hay muchas diferencias. Por ejemplo, en algunas son superiores y en otras son inferiores. Depende, como siempre digo, depende al uso que tú le vayas a dar a la pieza. Vamos ahora sí por el hierro fundido gris. Estos es mayormente usadas en manufacturas. También siguen el diagrama de equilibrio hierro-grafito. Este es otro ya. Y su color característico de hierro fundido gris, como le dice su nombre, es gracias a al grafito que se forma en placas irregulares. Vamos a ver esto a continuación mucho más detalladamente en fotografías para que se pueda entender mucho mejor. Como podemos ver aquí está hojuelas grafíticas en la superficie en un hierro gris. Esto está sin atacar. Como podemos ver, cuando está sin atacar nosotros no podemos diferenciar ciertos elementos, ¿no? Ahora vamos a ver si nosotros atacamos químicamente estas estructuras, ya podemos hacer una gran diferenciación de qué microestructuras hay. Por ejemplo, hay ferrita, hay perlita y también podemos diferenciar lo que son las hojuelas grafíticas, ¿no? Ahora, sabemos que el silicio es un elemento grafitizador. ¿Y esto qué hace? Esto favorece a la solidificación estable de nuestras piezas, de nuestra pieza de hierro fundido gris. Ahora, la solidificación en presencia del silicio, cuando se solidifica en presencia del silicio, el carbono se precipita como grafito primario. ¿Y qué es el grafito primario? Este grafito primario no se puede alterar bajo ningún método. Y como podemos ver aquí, hay varias gráficas que tenemos de relación de carbono y silicio y relación de su resistencia tensil al contenido de carbono y silicio, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el azufre en hierro fundido. Eh, Sabemos que el silicio, hemos mencionado anteriormente que el silicio es un grafitizador, ¿no? Entonces, ¿el azufre qué viene a hacer? Eh, es todo lo contrario al silicio. Si el silicio es un grafitizador, entonces el azufre no lo es. Y aparte, sabemos que el azufre es usado en los hierros grises. Comercialmente se tiene un porcentaje muy pequeño, que es entre el 0,06% y el 12% de azufre. Y entonces, si el azufre es lo contrario al silicio, ¿por qué se usa? Porque el azufre eh, tiene una característica especial que hace que la cantidad de carbono combinado sea mucho mayor en comparación al silicio. Y entonces esto tiende a que este carbono combinado se convierta en hierro blanco duro y frágil. Y esto tiene ciertas aplicaciones. Ahora sí, el azufre tiende a reaccionar con el hierro, esto forma sulfuro de hierro. Entonces, el azufre a grandes cantidades reduce la fluidez y causa cavidades en las piezas. Y estas cavidades están, es cuando se atrapa el oxígeno, ¿no? Entonces, el azufre mm, generalmente no se usa mucho en piezas porque eh, su, lo que le da a las aleaciones no es como que aprovechable, simplemente les hace les hace menos duros, les hace menos frágil, les reduce la fluidez y aparte causa cavidades en las piezas que eh, si es más crítico, esto puede causar fracturas. Ahora vamos a ver qué es lo que causa el manganeso en el hierro fundido. El manganeso es un estabilizador de carburo que incrementa la cantidad de carbono combinado, pero es menos potente que el azufre. Entonces, ¿por qué lo usan? Pero es que hay una cierta cantidad correcta de manganeso, así que si nosotros usamos para obtener sulfuro de manganeso, su efecto es que este reduce la proporción de carbono combinado y a su vez elimina el azufre. O sea, está bien usado para nosotros
quitar el porcentaje de azufre en nuestra pieza. Por eso es que es usado. Pero también obviamente si nosotros echamos un exceso de manganeso, no tiene mucho efecto en sí, como el azufre, por ejemplo, que si nosotros usamos grandes cantidades, reduce fluidez y causa cavidades, que esto puede hasta romper a la pieza, ¿no? En cambio, el manganeso no tiene nada más poco efecto en la pieza, simplemente retarda la grafitización primaria. Ahora vamos a ver lo que hace el fósforo en hierro fundido. La gran mayoría de hierros grises, que contiene entre el 0.10 al 0.9% de carbono. Entonces, la mayor parte de este carbono se combina con el hierro para formar un subfosfuro de hierro. Ahora, el eutéctico primario se conoce como estearita. O como podemos ver nosotros, ¿qué es una estearita? Es una microestructura. Y vamos a verlo aquí a continuación en esta imagen, que nos muestra la esteadista. La esteadista está como flechas, como pueden ver ahí, está como flechas negras. Y esto lo puedes ver a través de un aumento de 500. Pero ¿cuáles son las características de este estearita? Es relativamente frágil y con alto contenido de fósforo. Entonces, ¿qué hace esto? Esto reduce su tenacidad y hace frágil al hierro fundido. Entonces, ¿para qué lo usaríamos? Para darle mayor maquinabilidad a estas aleaciones, ¿no? Vamos a ver los tratamientos térmicos del hierro gris. Este tratamiento térmico es muy usado solamente principalmente por la supresión de tensiones internas. Sabemos que las tensiones internas, las tensiones internas residuales se da porque el enfriamiento de las piezas a diferente rapidez en todas las secciones de la pieza produce tensiones, ¿no? Entonces, para nosotros despejar estas tensiones, porque estas tensiones pueden ser muy críticas en una pieza. ¿Por qué? Porque pueden causar deformaciones y en casos extremos también pueden presentar fisuras. Entonces, nosotros para tener una pieza que que cumpla con su visión y que no se deforme y encima en casos críticos que no se rompa o que no dé fisuras, podemos darle un tratamiento térmico. ¿Y qué es esto? ¿Y cuál es este tratamiento térmico? Normalmente son dos. Es el recocido y el normalizado. Entonces, también hay otro tratamiento térmico que sería el templado. Pero al aplicar nosotros un templado, también nosotros tendríamos que aplicarle un revenido a la pieza. Sabemos que el templado lo hace súper frágil a la pieza. Entonces nosotros para volver a darle mejores propiedades mecánicas a esa pieza, nosotros le debemos aplicar un revenido a la pieza. Entonces, generalmente el hierro gris se templa y reviene para incrementar la resistencia al desgaste y la abrasión, y también, por ende, aumentar la dureza. Como he dicho anteriormente, eh, el revenido es una mejora de las propiedades mecánicas cuando se le hace un temple. Ahora, el tamaño y distribución de las hojuelas de grafito, eso va a depender de ciertos estándares ya dados internacionalmente. Pero vamos a ver cuáles son mucho mejores. Las grandes hojuelas de grafito o las que tienen menor longitud, o los que tienen menor longitud. Veamos. Las grandes hojuelas de grafito interrumpen la continuidad de matriz perlítica, reduciendo su resistencia y ductibilidad del hierro gris. O sea que nos está diciendo que las grandes hojuelas de maíz no reducen su resistencia y su ductibilidad. O sea, quiere decir que nosotros cuando vayamos a obtener una pieza de esta aleación, buscamos que las hojuelas de grafito sean mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque son menos dañinas para esta pieza. Entonces, hemos dicho anteriormente que esto ya está determinado por estándares. ¿Y por quiénes? Por la AFS y el ACDTM. Como podemos ver aquí a continuación, podemos ver el número de tamaño de hojuela ya determinado por ciertos organismos internacionales. Y tenemos aquí también los milímetros de estas, ¿no?
Como podemos ver aquí, hay diferentes tipos de tamaño de hojuela. Como podemos ver aquí, tenemos hasta el número 8 y aquí están todas las longitudes de las hojuelas, ¿no? Y y todo esto ya sabemos que tiene su respectivo uso también. Ahora vamos a explicar un poquito también. El tipo E y el tipo D de este tipo de hojuelas se dan por nosotros hacer una grafitización en una estructura eutéctica normal. Y estos tipos aparecen en hierros de alta pureza y en hierros comerciables que son rápidamente enfriados durante la solidificación. Y sabemos que estos tipos de hojuelas son indeseables en hierros grises. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos aquí, sabemos que las grandes hojuelas interrumpen la continuidad de la matriz y esto reduce su resistencia y ductibilidad. Entonces, si nosotros queremos usar hierros grises, nosotros debemos buscar la menor longitud de estas hojuelas. Tenemos aquí también el tipo A que resulta de una estructura eutéctica completamente separada. Tenemos al tipo B, que es como una región intermedia de hierro fundido vaciada en molde frío. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ver aquí a la derecha. Hay una combinación de hierros. Tenemos al hierro blanco y al hierro gris, como nosotros ya hemos explicado anteriormente. Y que hay una unión de estos a través de una región manchada. Ya lo explicaremos más adelante de cómo se trata esto. Y en el tipo C hay hojuelas de grafito, pero grandes y rectas, en formas de aguja. Y esto indica que el hierro es hipereutéctico. El silicio y otros elementos reducen el contenido del carbono eutéctico. Ahora vamos a ver las propiedades mecánicas y aplicaciones del hierro fundido gris. La clasificación ya está dada por organismos internacionales, como hemos mencionado anteriormente. En esta ocasión para ingeniería se usa más la clasificación del ACTM. Y esta está clasificada en 7 clases, como podemos ver en el cuadro. Tenemos las diferentes propiedades mecánicas y las clases de estas, ¿no? Tenemos la dureza en Brinell, tenemos la resistencia torsional, tenemos la resistencia compresiva. Y como podemos ver, va desde menor hasta mayor, ¿no? En cada una de las propiedades. Ahora, pero primero vamos a explicar un poco detalladamente qué es la resistencia tensil, la resistencia comprensiva y varias resistencias que tenemos aquí que no podríamos entender fácilmente. La resistencia tensil es importante para piezas que son sometidas a cargas estáticas indirectas, de tensión o flexión, y tales como cajas, válvulas y muchas otras piezas, ¿no? La resistencia compresiva se usa mayormente para cimentaciones o soportes de maquinaria. La resistencia comprensiva del hierro gris es mucho mayor que su resistencia tensil. Vamos a ver. Efectivamente, como podemos ver, la resistencia la resistencia compresiva es doble o el triple de veces, o el triple de, o el triple que la resistencia tensil, como podemos ver aquí en el cuadro. Ahora, vamos a ver que hay diferentes grados de hierro y que estos tienen mucho mayor resistencia al corte torsional que algunos grados de acero. A ver, vamos a ver. Tenemos a la clase que está dividida en ACTM, ya sabemos. Entonces nos dice que para nosotros determinar la dureza de este hierro, nosotros tenemos que tener un factor principal. ¿Y este cuál es? La microestructura. Si nosotros ya tenemos la microestructura, nosotros podemos determinar la dureza del hierro gris. Ahora, debido a que el hierro gris es menos costoso que otros aceros, siempre es considerado cuando se selecciona un material fundido. Siempre se tiene en consideración y ya de acuerdo a eso, si nosotros el uso es similar, por ejemplo, podemos usar este hierro, ¿no? Porque es menos costoso y efectivamente no, para la empresa también le saldrá mucho mayor beneficio. Tenemos aquí una gráfica de una relación entre la dureza Brinell y la resistencia comprensiva. Ahora vamos a ver lo que es hierro fundido moldeado en frío. Este proceso
que siguen es, primero vacían el metal fundido en un fendedor metálico, lo cual da como resultado una superficie de fundido blanco. La superficie es dura ya, ¿no? Porque hemos mencionado anteriormente que el hierro blanco nos da una superficie muy muy dura y frágil. Pero también nos dice que su núcleo es de hierro gris y el hierro gris es más suave. Entonces tenemos aquí dos, dos estructuras en una sola pieza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener estos diferentes tipos de estructuras en una sola pieza? Esto se obtiene mediante un cuidadoso control de composición aliada y la velocidad de enfriamiento. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos al tipo de estructuras, de microestructuras, y su dureza Britnell, ¿no? Y como podemos ver, el hierro nitrurado tiene una mayor dureza Britnell. Ahora, como podemos ver a continuación, ya hemos explicado pero ahora sí vamos a explicarlo más a detalle. Nosotros para fundir una pieza de hierro con superficie blanco, primero se debe ajustar la composición del hierro de manera que la rapidez de enfriamiento de la superficie sea lo suficientemente rápida para producir un hierro blanco y que sea suficientemente menor en el centro para que nosotros produ- produzcamos ahí un hierro manchado o hierro gris. Ahora, nosotros podemos definir ese porcentaje o la profundidad del hierro blanco. ¿Y eso de qué depende? De- Depende de la velocidad de enfriamiento y el contenido de carbono. Para nosotros también tenemos ciertos elementos que disminuyen la profundidad del carbono o aumentan la profundidad de este mismo, del hierro blanco. Tenemos en estos que disminuyen, tenemos elementos como magnesio, fósforo, níquel, cromo y cobre. Y en elementos que aumentan la profundidad del hierro blanco, tenemos el molibdeno. Y algunas aplicaciones que nosotros podemos darle a estas aleaciones se puede usar para hierros de carro de ferrocarril, rodillos de trituración, ruedas dentadas y muchas otras piezas más. Ahora tenemos el hierro nodular, fundido nodular. Este es conocido como hierro dúctil o hierro de grafito esferoidal o hierro esferulítico. Es hierro fundido en donde el grafito está presente como pequeñas bolas o esferoides. Como nosotros podemos ver en la imagen de la derecha, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es un hierro fundido nodular, ¿no? Y estas esferitas interrumpen la continuidad de la matriz. Así que si interrumpe la continuidad de la matriz, esto nos da una mayor resistencia y una mayor tenacidad. Este hierro fundido nodular no requiere tratamiento térmico, ya que se enfría al aire libre. Y lo más interesante de esto es que el contenido total de carbono de esta pieza es el mismo que el contenido de un hierro gris, de un hierro fundido gris. Y nosotros también tenemos que tener en cuenta que para nosotros obtener estos módulos, eh, se usa un elemento. Y ese elemento es el manganeso, o el magnesio o cerio, que son elementos formadores de estos módulos. Nosotros en algunas aplicaciones tenemos lo que es piezas de tractores y herramientas agrícolas, tenemos pistones y cabezas de cilindros para automóviles, troqueles para dar forma al acero, aluminio, bronce, latón y titanio, y algunas otras aplicaciones más, ¿no? Ahora vamos a los hierros fundidos aliados. Un hierro fundido aliado es aquel que contiene elementos especialmente añadidos en suficiente cantidad para producir un cambio en su estructura y a su vez un cambio en sus propiedades físicas o mecánicas. Los elementos que son obtenidos a través de la materia prima no son considerados adiciones de aleación. Algunos de estos elementos es el silicio, el manganeso, tenemos al azufre, al fósforo. Y ahora, los elementos que sí son considerados
en la aleación es el cromo, el cobre, el molibdeno, el níquel y el vanadio. ¿Y qué hacen estos elementos? La mayoría en el hierro fundido aceleran o retardan lo que es la grafitización. Vamos a ver algunos puntos esenciales nosotros para ver cómo estos afectan a los hierros fundidos. Tenemos que si nosotros agregamos menos del 1% de cromo al hierro fundido, nosotros vamos a mejorar considerablemente las propiedades mecánicas. Ahora, si nosotros colocamos cobre, que es un grafitizador, a, una, a un hierro fundido, normalmente se usa entre el 0,25 a 2,5%, el cobre tiende a romper la cementita maciza. Entonces, ¿esto qué hace? Hace resistente a la matriz. Ahora, el molibdeno mejora también las propiedades mecánicas si nosotros añadimos entre el 0,25 al 1,25%. Ya sabemos que si nosotros echamos un exceso de estas cantidades que estas cantidades ya están dadas y ya están descubiertas, podemos obtener unas piezas que las propiedades mecánicas son muy diferentes a las que nosotros estamos nosotros esperando, ¿no? Por ejemplo, el molibdeno tiene un efecto similar al acero y retarda lo que es la transformación de la austenita, incrementando así su templabilidad. El vanadio, por su parte, es un formador de carburo muy potente y que este es muy bueno porque estabiliza la cementita y reduce su grafitización. Si nosotros aquí sabemos que el cobre es grafitizador, entonces el vanadio reduce su grafitización. Y este normalmente se usa entre el 0,1 al 0,25%. Tenemos aquí al níquel, que también es un grafitizador como el cobre y que normalmente se usa entre el 0,5 a 6% en hierros grises. Si nosotros echamos un 14 a 38% a estos hierros grises, nosotros tenemos un hierro gris, pero que tiene una alta resistencia al calor. Y si nosotros observamos su estructura, debido a la cantidad altamente de níquel, la matriz de esta será austenítica. Podemos ver aquí diferentes tipos de elementos, los porcentajes que nosotros, que ya están descubiertos en sí, estos porcentajes para las aleaciones que le pueden ser beneficios, ¿no? Ahora sí, nosotros vamos a ver lo que son metales y aleaciones no ferrosas, que es otro tema muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y nosotros, para entender un poco lo que es las aleaciones no ferrosas y metales, primero vamos a tener que dar una pequeña introducción a esta parte, ¿no? Los materiales metálicos pueden dividirse en dos grandes grupos, los ferrosos y los no ferrosos. Los ferrosos, por su parte, tienen como base al hierro, y los no ferrosos tienen como factor principal a otro elemento diferente al hierro. Puede ser cobre, aluminio, magnesio, níquel, estaño, plomo y zinc. Hay otras aleaciones que son menos frecuentes y son menos usadas, pero que también existen. Están el cadmio, el molibdeno, el cobalto. Tenemos al circonio, al berilio, al titanio. Ahora, si vamos nosotros a ver cada uno de estos materiales y ver cómo estos afectan a los materiales metálicos. Primero vamos por el cobre. Vamos a dar ciertas propiedades importantes del cobre, que sería su alta conductividad eléctrica y térmica. Tenemos la buena resistencia a la corrosión, tenemos la maquinabilidad y tenemos la resistencia y la facilidad de fabricación de esta misma. Entonces, nosotros, ¿qué propiedades podemos mejorar mediante una aleación adecuada de cobre? Tenemos al cobre electrolítico, que contiene un 0,02% o un 0,05% de oxígeno. Y esto es usado en tubos electrónicos o en aplicaciones similares, ya que este logra un sello perfecto con el vidrio.
Tenemos también el cobre arsenical, que contiene un 0,3% de cobre y arsénico, que es usada para condensadores e intercambiadores de calor. Tenemos también al cobre de alta maquinabilidad, que contiene un 0,6% de telurio, usada para pernos, tornillos y muchas otras cosas más, ¿no? Tenemos también al cobre con contenido de plata. Si nosotros tenemos un 7 a 30 onzas por tonelada de plata, entonces va a ser usada mucho en la manufactura de motores eléctricos para uso de ferrocarril y aviones. Ahí podemos ver dos imágenes. La primera es una partícula de óxido de cobre en un cobre electrolítico. Y tenemos aquí también cobre, óxido de cobre en cobre electrolítico fundido, ¿no? Son diferentes, las mismas, ¿cómo decir? Los mismos elementos, pero con diferente estructura, porque se han dado diferentes procesos, ¿no? Tenemos aquí en esta parte izquierda, que es un cobre electrolítico, pero forjado, mientras que en la derecha tenemos a un cobre electrolítico, pero este es fundido. Ahora vamos a ver lo que es las aleaciones del cobre. El cobre y su mayoría de aleaciones constituyen fases homogéneas. ¿Qué quiere decir? Que no son susceptibles a tratamientos térmicos. Y su resistencia, esta sí puede ser alterada mediante trabajo en frío. Hay dos temples para aleaciones de cobre forjadas, que obviamente no son tratables térmicamente porque ya hemos dicho anteriormente que esto puede afectar a la pieza, ¿no? Tenemos dos tipos de temple. El temple por trabajo en frío, que este se puede aplicar en el proceso de material recocido y podemos ver a continuación que si nosotros manejamos o aplicamos este proceso para cierto número eh, de alambres, por ejemplo en este caso que nosotros estamos viendo, vemos cuál es su dureza, ¿no? Y tenemos también aquí el temple suave o recocido. Tenemos dos, el temple proporcionado por trabajo frío y tenemos el temple suave o recocido. Estos tamaños de grano ya están dados por la ASTM, una norma ASTM E79, y que nos dice que estos son describidos por rango de tamaño de granos. Y que esta a su vez la medición está dada por la asociación ASTM. Ahora, nosotros ya vimos lo que son los temples del cobre, ¿no? Que solamente son dos. Ahora vamos a ver las aleaciones del cobre que existentes. Y nos damos cuenta que las comerciales que son más importantes que he puesto aquí son los latones, que también son muy usados en las industrias. Tenemos latones, tenemos bronces y tenemos cuproniqueles. Vamos primero por partes, vamos por los latones. Estos a su vez se dividen en varios tipos de latones, como por ejemplo el latón alfa, latones amarillos, latones rojos y latones alfa más beta, ¿no? También tenemos bronces con 12% de otro diferente elemento, ya sea estaño, silicio, aluminio, berilio. Y también tenemos cuproniqueles. Estas están dadas por dos aleaciones, que son de cobre y níquel. Y también tenemos las placas níquel, que son aleaciones de tres tipos de elemento: el cobre, el níquel, el zinc. Ahora, los latones generalmente son aleaciones de cobre en zinc, algunas de las cuales tienen pequeñas cantidades de otros elementos como plomo, estaño o aluminio. Si nosotros variamos la composición, nos van a dar diferentes características, como su color, su resistencia, su ductibilidad, su maquinabilidad y su resistencia a la corrosión, que son muy importantes en el acero. Luego tenemos el efecto del zinc sobre las propiedades sensibles de las aleaciones. Esa simplemente es una gráfica. Nosotros podemos ver lo que es el efecto que el zinc le da al cobre y sus propiedades
sensibles que son afectadas por el zinc de esas aleaciones. Entonces, el aumento o la adición de zinc incrementa la ductibilidad. Y si aumenta la ductibilidad, también va a aumentar la resistencia, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los latones. Los latones comerciales se dividen en dos grupos, los latones para trabajo en frío y latones para trabajo en caliente. Vamos, y para tener en cuenta esto, vamos a tener dos latones, ¿no? El latón alfa, que es para trabajos en frío, y latones para trabajo en caliente, que van a ser latones beta. Ahora sí, vamos a ver ciertas características interesantes del latones alfa. Los latones que contienen hasta un 36% de zinc poseen una buena resistencia a la corrosión. Nosotros sabemos que en todo acero buscamos una buena resistencia a la corrosión, ya que este es el principal enemigo de los aceros, ¿no? Y bueno, en los latones alfa su color varía de acuerdo al contenido de cobre. Tenemos desde un color rojo hasta un color amarillo. Entonces, los latones amarillos contienen entre 20 a 30% de zinc. Son susceptibles a presencia de fisuras. Son muy usados para cartuchos. Su adición, su adición a este latones amarillos, si nosotros le adicionamos entre 0,5 a un 3% de plomo, este va a mejorar su maquinabilidad. Y algunas variaciones del latón amarillo están el metal Admiralty y el latón alumínico. Vamos por los latones rojos. Estos contienen entre 5 a 20% de zinc. No son susceptibles a la presencia de fisuras, como caso contrario a sus vecinos que son los latones amarillos. Hay latones muy usados, que es el oropel, que son muy usados para hacer monedas, medallas, como etcétera. El bronce comercial se emplea mucho en joyería, y que este a su vez tiene dos subdivisiones, el latón rojo y el latón bajo. El latón rojo es utilizado para conductores eléctricos, placas, etc. Y el latón bajo está usado para trabajos ornamentales, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, que el latón rojo generalmente se usa para hacer monedas y medallas y también joyería. Ahora, tenemos también a los latones alfa más beta. Estos, en comparación que anteriormente mencionado, que contienen entre el 37%, el 36% de zinc, estos contienen entre un 54 a un 62% de cobre. O sea, tienen una mayor cantidad de zinc que hemos mencionado anteriormente. Y si nosotros analizamos la figura que está en la parte derecha, vemos que esta aleación contiene dos fases también. La fase beta, que es mucho más dura y frágil a temperatura ambiente, y que este se trabaja en caliente. Y que de esta parte que es dura y frágil, que sería la fase beta, tenemos seis subdivisiones en que podemos encontrar muchos diferentes tipos de materiales. Tenemos el metal Muntz, que es usado en cubiertas de barco, metal dentado, etc. Tenemos al latón de alta maquinabilidad, usadas en ferreterías, engranajes. Tenemos al latón forjable. Este también usado mucho en ferretería y en accesos de plomería. Tenemos el bronce para arquitectura, usado para bisagras, armazones de cerradura. Tenemos el latón naval, que son muy empleadas para las placas de condensadores y también para varillas de soldar, ¿no? Tenemos bronce al manganeso. Esta es una nueva aleación y que esta es usada en varillas para bombas, varillas para ejes y muchas otras aplicaciones. Tenemos aquí dos imágenes para que nosotros vayamos conociendo un poco las estructuras y veamos que son muy diferentes cada una de ellas. Tenemos el latón naval y el bronce al manganeso. Podemos ver que el de la izquierda está con menos aumentos que la derecha,
pero aún así son muy diferentes. Tenemos a los latones fundidos. Estos son semejantes en nombre a los forjados, ¿no? Anteriormente hemos mencionado los forjados. Entonces nos dice que los latones fundidos son similares a los latones forjados, pero que contienen cantidades apreciables de otros elementos en la aleación, como puede ser el estaño de 1 a 6%, el plomo del 1 al 10%, y en otras aleaciones podemos encontrar también diferentes tipos de elementos como hierro, manganeso, níquel, aluminio. Como nos damos cuenta, hay un número de repetición de ciertos elementos, ¿no? Ya veremos a continuación estos elementos y por qué son muy usados. Un ejemplo de estos es el latón plomado rojo, que sus aplicaciones son muy diferentes, que sería accesorios para tuberías, engranajes pequeños, piezas fundidas para bombas pequeñas. Ahora sí, vamos a ver los bronces en general, ¿no? Hemos hablado aquí de bronces. Ahora sí, vamos a ver los bronces en general. Los bronces son originalmente aleaciones de cobre estaño. Ahora, esto es empleada para designar anteriormente era solamente aleaciones de cobre estaño. Actualmente es usada para designar cualquier aleación de cobre, excepto las de cobre zinc. El bronce lleva la idea de una aleación de mayor clase que el latón. Entonces, los bronces más comerciales que ustedes pueden encontrar sería el cobre estaño, el cobre aluminio, el cobre silicio, el cobre berilio, ¿no? Y hay otras más otras aleaciones que pueden contener fósforo, plomo, zinc o níquel, aparte de los que hemos mencionado anteriormente. Ahora nosotros vamos a ver cada uno de estos y cuáles son sus aplicaciones. Tenemos bronces al estaño. Esto se refiere normalmente a los bronces al fósforo. La cantidad de fósforo presente en esa aleación está entre el 0.01 a 5%, mientras que el estaño está entre 1 al 11%. Sus características son varias por su alta tenacidad, su alta resistencia a la corrosión, y son usadas mayormente en araceles de sujeción, seguros, bujes, discos de embrague y muchas otras cosas más, ¿no? A veces, ¿por qué usamos estos dos elementos adicionales, ¿no? Porque nos dice que son bronces al estaño, pero también usamos fósforo. ¿Por qué? Porque algunas veces también nosotros empleamos zinc para sustituir al estaño. ¿Por qué? Cuyo efecto es la de mejorar las características mencionadas anteriormente. O sea que el zinc también es un elemento aleante que es que encima de nosotros mejorar las características, podemos nosotros también mejorar esta aleación. O sea, nosotros tenemos una aleación de bronce estaño, ¿no? Si nosotros le colocamos zinc en vez de estaño, esta aleación va a aumentar mucho más sus características. Nosotros aquí también he presentado un diagrama de fase que sería de cobre estaño. Vamos a ver los bronces al silicio. Los bronces al silicio son comerciables, suelen tener entre menor al 5% del silicio. Son fuertes aleaciones al cobre. Las propiedades de estos bronces al silicio son comparables a las de los aceros. Se utilizan para tanques, recipientes de presión, construcción marina. Como podemos ver, se usan para piezas donde se requiere altas presiones, ¿no? Tenemos aquí también su diagrama de fase para cobre y silicio. Vamos también a nosotros ver lo que son los bronces al aluminio. Los bronces al aluminio comerciales suelen tener entre el 4 al 11% de aluminio, ¿no? Pero también hay otras aleaciones que contienen un porcentaje mucho mayor. Pero estas ya son otro tipo de aleaciones. Son aleaciones unifásicas que contienen un 7.5% de aluminio, y desde el 7.5% al 11% son aleaciones bifásicas. Ahora, he considerado yo colocar aquí un diagrama de cobre aluminio,
un diagrama de fase, como todos ya para que todos lo conozcan. Y tenemos aquí diferentes tipos de bronces, ¿no? Y podemos nosotros notar que un porcentaje diferente de bronce y un diferente tratamiento, no, y un diferente enfriado, esto puede alterar lo que es la estructura de nuestra aleación. Vamos a ver. El bronce al 10% de aluminio, como podemos ver en la primera imagen. Luego tenemos en la última imagen que sería un bronce a un 10.7% de aluminio, pero templado, ¿no? O sea que este tiene un 0.7% más de aluminio, o sea, no es tanta a diferencia de aluminio, pero que podemos ver una estructura completamente diferente a la primera. Y en la segunda tenemos un bronce al aluminio friado en horno, ¿no? También tenemos bronces al berilio. La mayoría de bronces al berilio suelen usar una cantidad menor al 2% de berilio. Las, las aplicaciones para bronces al berilio son muchas. Son piezas que requieran resistencia a la corrosión, alta resistencia y una conductividad eléctrica alta. Vamos a ver ciertas microestructuras y cómo ciertos tratamientos térmicos y el número de- y el tiempo afectan a la variación de estas estructuras. En el punto A tenemos una estructura enfriada lentamente y envejecida 3 horas a 600 grados Fahrenheit. Tenemos en la figura B que esta es tratada solución, ya no es enfriada lentamente. Y está envejecida también en 3 horas a 600 grados Fahrenheit. Podemos ver una gran diferencia entre ellas en su estructura. Ahora tenemos también a la misma aleación, pero con diferente tratamiento. Está tratada solución como la B, pero esta está envejecida a 2 horas, pero a 700 grados. Como podemos ver, hay una gran diferencia en ciertos aspectos. Y también tenemos en la figura D una masa enlogada de microconstituyentes, ¿no? Este es un poco más general. Tenemos aquí también su diagrama de cobre-aluminio, cobre-aluminio-berilio. Ahora tenemos también aquí los cuproniquetes. ¿Qué son los cuproniquetes? Son aleaciones de cobre-níquel. Y estos contienen hasta un 30% de níquel. Eh, Anteriormente hemos dicho que pueden existir aleaciones unifásicas y bifásicas, ¿no? En este caso es unifásica porque es una aleación de una sola fase. Y dato a tener en cuenta es que no son susceptibles a tratamientos térmicos. Estas son usadas mucho en la manufactura de monedas de 10 centavos de dólar. Eh, en Norteamérica tenemos también que son usadas para destilerías, evaporadoras, plantas de energía costeras. Aquí podemos ver una estructura de una aleación de cobre, un 27% de níquel, ¿no? Vamos a ver la plata alemana o latón al níquel. Son aleaciones ternarias, o sea que hay 3 elementos que actúan en esta, ¿no? Que sería el cobre, el níquel y el zinc. Y que las aleaciones comerciales hay muchas variaciones. El cobre puede variar entre 50 y 70%, el níquel de 5 a 30% y el zinc de 5 a 40%. Son usadas para remaches, tornillos, cierres de cremallera que están presentes en tu pantalón. Tenemos también que los latones al níquel contienen entre 50 a 60% de cobre. Son llamadas aleaciones bifásicas. Se están dando por 2 fases. Ahora, las aplicaciones típicas de las platas alemanas incluyen resortes, contactos de equipos para teléfonos y muchas otras aplicaciones más. Vamos ahora con el aluminio y sus aleaciones. Hemos dicho anteriormente que hay ciertos elementos que son mencionados con cada aleación y estos ya son muy conocidos. Y vamos a nosotros ver por qué el aluminio es muy usado en estas aleaciones, ¿no? Aparte de que mejora sus propiedades mecánicas. Algunas características del aluminio son que tiene un peso ligero,
tiene una buena maleabilidad y formabilidad, tiene una alta resistencia a la corrosión y una baja conductividad eléctrica comparado al cobre. Y esto, los grupos de aleaciones ya están dadas por un organismo que sería The Aluminium Association, que sería la STM, ¿no? Y como podemos ver aquí, están clasificadas en 9 categorías. Vamos a ver estas diferentes aleaciones. Tenemos aleación de aluminio-cobre, ya que aquí tenemos el cuadro, ¿no? Pero yo voy a explicar un poquito más detalladamente lo que significa esto. En las series 2 de estas aleaciones, que sería la aleación aluminio-cobre, sus aplicaciones son para estructuras de máquinas de escribir, tanques de gasolina y aceite y cuerpos para válvulas. Ahí podemos ver una imagen y una estructura de una aleación de 2014 T4 mediante un dado cerrado. Y aquí en la parte derecha podemos ver también una gráfica que nos da la relación entre la conductividad, la resistencia y la transformación térmica que es, ¿no? Tenemos en la serie 3 a la aleación de aluminio-manganeso. Las aplicaciones de esta aleación es que es para almacenar alimentos, tanques para gasolina y aceite. Tenemos recipientes para altas presiones. Tenemos ahí el diagrama de fase de esta aleación. También tenemos la aleación aluminio-silicio, que es la serie 4. Las aplicaciones de estas son muchas. Una de ellas sería equipos para manejo de alimentos, accesorios marinos. Y también tenemos ahí el diagrama de fase, ¿no? Tenemos la aleación de aluminio-magnesio a diferentes aplicaciones, como puede ser también tuberías y conductos de gas y aceite, aplicaciones marinas y estructuras soldadas. También podemos tener en cuenta que son equipos que son muy empleadas en manejo de alimentos y leche, ¿no? Y también son muy usadas en recipientes para altas presiones. También tenemos ahí su diagrama de fase. Tenemos la aleación aluminio-silicio-magnesio. Esta es una aleación ternaria. Las diferentes aplicaciones es con fines aeronáuticos y para piezas de máquina herramienta, ¿no? Tenemos ahí su diagrama de fase. Y tenemos ahí en la parte derecha una imagen de una aleación 6061 en forma de placa. Como podemos ver, acá hay una flecha señalando que hay una placa, ¿no? Tenemos aleaciones de aluminio zinc. Estas son las de serie 7. Las aplicaciones son variadas, entre ellas tenemos accesorios para aviones, cubierta para torres y equipos para radios, ¿no? Tenemos aquí un diagrama de fase y una estructura de una aleación de aluminio zinc. Ahora, vamos a ver lo que es la resistencia del aluminio, la resistencia a la corrosión del aluminio y de las aleaciones del aluminio, ¿no? Y por qué es muy usada. La alta resistencia del aluminio a la corrosión se debe a la autoprotectora fase de peróxido que se forma al exponer la superficie de aluminio a la atmósfera. Si nosotros retiramos esta capa, que sería como la capa protectora, automáticamente se va a generar otra capa. Y el metal que tenemos ahí estará totalmente protegido. O sea, por eso es que es muy usada, porque este es como capa. El aluminio funciona como capa protectora para los diferentes aceros. Que nosotros queramos sus propiedades para ciertas piezas. Ahora, la resistencia a la corrosión de las aleaciones aluminio-cobre, aluminio-zinc es satisfactoria para la mayoría de aplicaciones. Como he mencionado anteriormente, las aleaciones con el aluminio son muy buenas, ya que este te da una alta resistencia a la corrosión, que es el enemigo número 1 de los aceros. Aquí podemos ver una sección transversal de una lámina Anclad del 2024. No, 2024. Vamos a ver ahora lo que es el magnesio y sus aleaciones, que también es muy usada para aleaciones, tanto como el aluminio y el magnesio. Unas características que tenemos es que tiene un peso ligero,
Su estructura cristalina es HCP. La mitad del magnesio que es producido mundialmente se emplea en forma de aleación para propósitos estructurales. Y es que el magnesio tiene una afinidad por el oxígeno. Y como hemos visto anteriormente, es muy usada por aleaciones en aluminio, aleaciones en zinc, en plomo y en aleaciones no ferrosas, ¿no? Y bueno, está clasificada por ASTM. Y las aleaciones son cuatro. Aleaciones magnesio-aluminio, aleaciones magnesio-zinc, aleaciones magnesio-tierras raras y aleaciones magnesio-torio, ¿no? Que estas a su vez se subdividen en diferentes tipos de elementos. Tenemos también la resistencia a la corrección de las aleaciones al magnesio. Y que en comparación al aluminio, esta resistencia no es que sea tan alta, sino que esto va a depender del elemento de la aleación. Pero a bajos valores de humedad, inferior a un 10%, esta tiene una buena resistencia. Las aleaciones fundidas de pureza controladas en un laboratorio, estas muestran una resistencia superior a la corrosión. En soluciones acuosas depende de la existencia de elementos y que de elementos como hierro, cobre, níquel y cobalto que son como impurezas para el magnesio. Ahora vamos a ver el níquel y sus aleaciones. El níquel es caracterizado por tener una buena resistencia a la corrosión, tiene un color blanco, tiene unas buenas propiedades mecánicas y el 60% producido se emplea para aceros inoxidables y aceros aliados al níquel también. Hay muchos tipos de níqueles, pero los más importantes serían el níquel A, el níquel D, el níquel E, el permaníquel y el duraníquel. Y tiene propiedades mecánicas semejantes al acero al bajo carbón. Las aleaciones del níquel son muy variadas, como puede ser níquel cobre, aleaciones ternarias, níquel silicio cobre, níquel cromo hierro, níquel molibdeno de hierro. Es muy variado las aleaciones del níquel. Hasta tenemos aleaciones cuaternarias, como podría ser el níquel cromo molibdeno hierro o níquel cromo molibdeno cobre, ¿no? Estas son muy diferentes y son para diferentes tipos de aplicaciones. También tenemos al plomo. El plomo tiene un peso elevado, una alta densidad y es suave. Es muy maleable. Es usado mucho en la manufactura. Algunas aplicaciones es que como tiene un peso elevado, es usado como peso, como contrapeso y para proteger de rayos beta y gamma, ¿no? Eh, Aparte de eso, también es muy usado para mejorar la maquinabilidad de bronces, latones y aceros de alta maquinabilidad. Ahí tenemos ciertas aleaciones al plomo. Tenemos ahí plomo químico, plomo corrosivo, plomo arsenical. Y vemos que simplemente hay ciertas aleaciones que utilizan solamente plomo. Hay también lo que sería aleaciones ternarias, cuaternarias, como podemos ver ahí a continuación. Hay un montón tipo de aleaciones y que a su vez tiene diferentes tipos de condiciones de uso. Ahí también tenemos aleaciones al estaño, el estaño es otro elemento que es muy usado también. Tenemos el estaño puro, este no tiene aleación. El estaño duro, soldadura de estaño. Tenemos soldadura suave, que sería un 70% estaño, un 30% plomo, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos el peltre también, hay un montón de tipos de aleaciones. Ahora vamos a ver lo que es el titanio, que es también otro elemento que hemos mencionado muchas veces. Es que el titanio es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Tiene una alta resistencia a la corrosión
Y otro es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, pero para obtenerlo es muy costoso. Tiene afinidad para los gases hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Y su estructura es HCP. En comparación al cobre, este tiene una baja conductividad eléctrica. Ahora, las aleaciones ya están clasificadas o estandarizadas por el ASTM en 1954. Tenemos aquí tres tipos de aleaciones. Tenemos aleaciones alfa, tenemos aleaciones alfa beta y tenemos aleaciones beta. Ahora vamos a ver también lo que es el zinc y sus aleaciones. El zinc es empleado mayormente para recubrimientos del acero para para evitar la corrosión. Los productos de acero galvanizado incluyen, o sea, los productos de acero galvanizado, que estos a su vez son aleaciones del zinc, incluyen pernos, tornillos, alambres y mallas de alambre. El óxido zinc es muy usado en la manufactura de cemento dental, esmaltes, como etcétera. Y se pueden trabajar en varias formas. Tenemos ahí un cuadro. Tenemos la aleación, su condición, o sea, el tratamiento térmico que se le hace y sus propiedades mecánicas, ¿no? Y que, mira, a su vez también tenemos que están divididas en tres partes. Las aleaciones alfa beta y las aleaciones beta. Ahora vamos a ver lo que es la plata y sus aleaciones. La plata revestida de cobre, latón, níquel, hierro se usa para conductores eléctricos. Sabemos que el cobre es un buen conductor eléctrico, que hemos mencionado anteriormente. Su alta reflectividad y facilidad de electrodepositación hace que la plata sea útil en reflectores, vajillas, cubiertos y joyería. Tiene dos tipos de aleaciones. Una aleación que sería aleación plata-cobre y una aleación ternaria que es aleación plata-cobre-zinc. La aleación plata-cobre no es muy usada, pero solamente para monedas, que sería al 10% de cobre. Y la aleación plata-zinc, plata-cobre-zinc, se usa como soldadura de plata y que este a su vez tiene otros elementos, que sería el cadmio y el estaño. Son usadas normalmente para unir materiales ferrosos y no ferrosos que ya hemos explicado anteriormente. El oro. Aparte de que el oro es muy usado en joyerías, también es muy usado en aleaciones. Eh, y estas aleaciones están muy bien cotizadas para las aplicaciones eléctricas, ya que es un muy buen conductor eléctrico el oro. También es usado para aparatos de rayos X, soldaduras de alto punto de fusión, y que hay dos aleaciones del oro. Aleación oro-platino, aleación oro-paladio-hierro. En la aleación oro-platino normalmente están en porcentajes de 70% oro, 30% platino. Y esto sí o sí es usado como soldadura de platino de alta fusión. Tenemos también lo que es la aleación oro-paladio-hierro. Esta aleación tiene una alta resistividad y es utilizado para alambres de potenciómetros, que son máquinas que miden, máquinas de medición, en otras palabras. Tenemos al platino y sus aleaciones. El platino tiene un elevado punto de fusión, tiene una alta resistencia a la corrosión, es de color blanco, es muy dúctil y su solidez sólida es absoluta. Las aleaciones que tenemos son aleación platino-rodio y aleación platino-iridio. La aleación platino-rodio contiene entre un 3.5 a un 40% de rodio. Y la aleación platino-iridio contiene entre un 0.4 a un 0.6% de iridio. También tenemos otro tipo de aleaciones como el platino rutenio, el platino níquel y el platino tungsteno, ¿no? Estos con sus diferentes tipos de porcentajes. Por ejemplo, la aleación platino rutenio, si tienes un 15%, es un trabajo del 15%.
Si tienes un 5% de rutenio, es muy usado en joyería. Si tienes un 10% de rutenio, es usado en contactos de avión. Y el 14% es en contactos para trabajo pesado. Ahora vamos a ver lo que es el paladio y aleaciones. El paladio se parece al platino en muchos aspectos. Lo que sí, su mejor ventaja es que tiene un menor costo en comparación a otros aceros. No, en comparación a otros elementos. Algunas aleaciones son la aleación paladio-plata, que estos se pueden subdividir entre 6 tipos de porcentajes. Entre el 1, 3, 10, 40, 50 hasta 60% de paladio. Ahora, si nosotros queremos algunos usos al 60%, sería para contactos eléctricos, también que funcionan como en corrientes de alta tensión, y alambres para resistencia de precisión. Las aleaciones de paladio-plata contienen, aparte de contener paladio-plata, también contienen otros elementos, ya sea cobre, zinc, oro y platino. Y dos son templables por envejecimiento. Entonces, eso quiere decir que sus propiedades mecánicas son muy, muy altas. A continuación podemos ver un cuadro de la dureza Brindle, el recocido y los diferentes tipos de elementos y cuáles son los que sacan una mucha mayor ventaja. Ahora vamos a simplemente mencionar otros metales como es el iridio, que no se ha mencionado mucho, pero que son usadas a veces. Es el elemento más resistente a la corrosión hallado hasta ahora, el iridio. Pero se usa como endurecimiento para el platino, ¿no? También tenemos al osmio, que tiene un alto punto de fusión y aparte que no puede trabajarse a elevadas temperaturas. Él y sus aleaciones tienen una alta dureza, resistencia al desgaste y a la corrosión. Usado para agujas de fonógrafo, contactos eléctricos, como etcétera. Tenemos al rodio, que es semejante al platino con mayor reflectividad. Se usa mucho en chapados determinados en joyería, reflectores para proyectores, y también es usado como aleación para platino y paladio. Tenemos el rutenio, ese no puede trabajarse en frío, pero sí se puede forjar a temperaturas superiores a los 2800 Fahrenheit. Tiene una buena resistencia a la corrosión, similar al iridio que hemos leído anteriormente. Y rara vez se usa en su forma pura, ¿no? Se usa mayormente en aleaciones. Y esto sería toda mi exposición de estos dos temas muy importantes que debemos conocer. Gracias.